Lanzamos y el stock que nosotros habíamos previsto para 3 meses se agotó en menos de 24 horas. Yo no estaba cómoda donde estaba y no me quería quedar ahí conformándome. Una de las cosas que aprendimos fue a decir que no y a entender que esos no iban a definir dónde íbamos a estar paradas al día de hoy. Para mí la incomodidad es un motor correcto. Puedes no gustarle a todo el mundo y eso también está bien. Hay que aprender a convivir con todo. Creo que un emprendedor es un creador, porque a veces emprender es entender que querés armar un rompecabezas con piezas que no sabes qué foto te van a dar al final. Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy estoy con dos invitadas que construyeron un negocio a partir de una fuerte comunidad en redes sociales. Ellas son Stephanie Demner y Agus Casal. Son una de las primeras invitadas en este estudio nuevo, así que muchas gracias por venir acá. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo Bien, la están? verdad que bien, muy cómodas y bueno, estrenando estudio, así que mejor aún. Bueno, gracias Agus, gracias Steffi por estar acá. Tienen las dos muchísimo recorrido, ahora vamos a profundizar un poco sobre cada una, pero bueno, quiero empezar como con una pregunta que siempre está ahí latente y es influencia. Steffi, sos influencer, Agus, trabajás muy de la mano con Steffi siendo influencer. ¿Qué es la influencia para ustedes hoy? Yo creo que la influencia hoy en día no es simplemente tener seguidores y ser relevante en redes sociales en ese sentido, sino que haya una acción a partir de las cosas que uno dice y hace en redes sociales del otro lado, en el consumidor. Porque los influencers, la verdad que existen desde tiempos inmemorables. Hoy en día, con las redes sociales, se potenciaron mucho los creadores de contenido y quizás las figuras públicas. Pero siempre digo, y me gusta hacer como un paréntesis en decir, no, bueno, porque tenés seguidores no significa que sos influencer. Para ser influencer tiene que haber algo más que, como te decía, es esa acción y esa cosa que hace el consumidor o la persona que está mirando a partir de algo que vos comunicaste, dijiste o mostraste. Y la realidad es que hoy en día con las redes sociales se potenciaron muchísimo y hay obviamente diferentes tipos de influencers, pero también creo que todos los que estamos en redes sociales, tengamos muchos o pocos seguidores, somos comunicadores, así que con toda esa influencia y la comunicación que hay hoy en día en redes sociales también vino una gran responsabilidad. Y agrego algo, creo que lo que decía Steffi, esto de tener seguidores, no es tener clientes, no es tener un montón de amigos, si querés, es tener confianza para generar valor, impacto en la gente. Dijiste algunas palabras clave que me llevan a pensar en, bueno, cómo se construye un negocio a partir de ser un creador de contenido o un influencer. Estefi, vos lo hiciste desde el inicio de los tiempos, básicamente, de esto. Podemos decir que sos una de las primeras creadoras de contenido que supo entender el negocio y cómo monetizar a partir de esto. ¿Qué crees que te hace relevante a partir de a través de tantos años? La realidad es que estoy en redes sociales hace muchos años. Yo empecé con Instagram en el 2012, así que son más de 10 años en redes sociales y siempre me gustó como compartir mi mirada de lo que yo estaba haciendo. En ese momento yo trabajaba de modelo y siempre lo único que se mostraba era como el final y el resultado de la revista, cómo salía la publicidad, cómo salía la revista, cómo salía el cartel en las campañas. Y a mí me gustaba como mostrar todo lo que pasaba atrás de todas esas campañas y de las revistas. Y lo empecé a compartir con mi mini comunidad que literalmente eran como mis pequeños conocidos o gente que quizás me encontraba en redes sociales de casualidad. Éramos también muy poquitos los que estábamos como expuestos. Y sí pasaba que quizás la gente me veía en las revistas, porque yo salía periódicamente en las revistas, pero no sabían bien quién era y con las redes sociales es como que pudieron descubrir que tenía un nombre y apellido y que era esa persona que quizás te mostraba todo lo que pasaba detrás. Y siempre mantuve eso, siempre mantuve te voy a mostrar la foto final, pero también te voy a mostrar todo lo que hay detrás. Y creo que eso en un punto como a la gente le encantaba porque era algo que realmente no se mostraba y era el back que nadie te quería mostrar, porque era como todo lo sucio. No era la foto que después estaba retocada y hermosa, Claro. sino era como todo lo que pasaba atrás. Y siempre hice lo mismo. Y al principio la realidad es que yo tenía realmente una comunidad muy chiquita, empezaba a trabajar con marcas en modelaje y después lo pasé a redes sociales, pero siempre mi contenido fue el mismo y siempre mi contenido fue lo más natural posible y mostrándome, obviamente de todas las maneras posibles, pero mostrando mi realidad. Nunca traté de inventar algo ni de solo mostrar lo lindo, es como que yo mostraba todo
y mi comunidad fue creciendo conmigo. Entonces me fueron como acompañando a lo largo de todas mis etapas y siempre generé contenido que era afín a lo que me gustaba a mí realmente. En muchas oportunidades y siempre me gusta contarlos como que había modas y me decían como, bueno, subite a esta moda porque tenés que estar acá, tenés que hacer. Y verdad que si no resonaba con lo que a mí me gustaba, no lo hacía. En un momento me habían dicho que tenía que ser DJ porque todas las modelos eran DJs y yo decía, pero yo no quiero ser DJ. Me decían, no, pero tenés que hacerlo porque te va a servir un montón. Siempre me mantuve como muy fiel a las cosas que me gustaban y las que no me gustaban ni siquiera las pensaba ni me las planteaba. Y esa autenticidad, las marcas en general con las que vos trabajaste la vieron. Sí, sí, desde muy chica trabajo con marcas y siempre lo que hice, que lo aboqué en las redes sociales y eso que creo que también fue un diferencial, fue que con todas las marcas, en el modelaje yo la trabajaba de una manera realmente muy profesional y lo llevé a las redes sociales. Y entonces les pasaban las marcas que cuando accionaban conmigo en redes sociales decían, me llegaba siempre después un mensajito de mi representante del momento diciéndome qué profesional que es Steffi trabajando. Porque yo tenía la cultura del trabajo de, este trabajo yo me lo tengo que ganar, porque en el modelaje yo competía con muchas chicas. En las redes sociales a vos te eligen y quizás no te enterás si estás compitiendo o no con otros perfiles, porque viene directo la campaña de, bueno, quiero a Claro. Steffi para tal cosa, tal otra. Pero la realidad es que yo entiendo que el trabajo uno se lo gana y se lo gana, obviamente, compitiendo contra un montón de gente que está en la misma situación que vos. Entonces yo siempre aprendí que yo voy a valorar mi trabajo al máximo y voy a dar siempre lo mejor de mí, voy a ser la más profesional en todo sentido. Y me parece que eso también fue un diferencial muy lindo porque no me tomé las redes sociales como si fuesen un chiste, un hobby o algo que simplemente me divertía, sino que cuando empecé a trabajar con las marcas dije, voy a realmente lograr que lo que sea que ellos necesiten conmigo en redes sociales les funcione, les sirva y quieran volver a trabajar conmigo y me recomienden. Está buenísimo eso. ¿Y en ese momento vos estabas pensando en que esto se iba a convertir en una carrera para vos o en que esto se iba a perpetuar en el tiempo o lo hacías más como, bueno, está buenísimo, me lo tomo muy en serio, soy muy profesional, pero no sé, lo estoy haciendo también porque un poco me divierte? Nunca pensé que se iba a transformar realmente en algo que podía dejarme vivir. eh, O sea, vivir de las redes sociales era impensado para mí. Como te dije, yo soy muy de la cultura del trabajo y sabía que todo me lo tenía que ganar. En el modelaje todo me lo tuve que ganar porque realmente no se me abrió ninguna puerta. De hecho, se cerraron un montón. Las redes sociales en ese momento fueron un poco mi escape del mundo del modelaje cuando ya no tenía tanto trabajo. Yo sabía que tenía que hacer otra cosa. Me divertía mucho las redes sociales y las empezaba a ver. No lo veía netamente como un negocio, pero sí sabía que ahí había un público que quizás podía consumir algo de lo que yo les podía ofrecer. Empecé con emprendimientos, hice necessaires, hice ropa deportiva y lo vendía a través de las redes sociales. Y fue, como te digo, un escape de, ok, en el modelaje quizás hoy no me están eligiendo, tengo que hacer algo más. Y empecé con esos pequeños emprendimientos y después el modelaje como que se reversionó y las marcas empezaron a tener mucho interés en las redes sociales y querían accionar con perfiles que quizás tuvieran algunos seguidores. Y en ese momento creo que yo tenía 10.000, que era un montón. Y ahí empecé a accionar con las marcas con las que trabajaba en el modelaje a través de redes sociales. O sea, ya eras emprendedora desde antes de lo que fue Serendipity después, ¿no? Sí. Digo, tu perfil siempre fue bastante emprendedora. ¿Y ahí cómo surge que se conocieron? Yo empecé a trabajar en redes sociales, empecé a formar una comunidad muy chiquita que obviamente fue creciendo. Siempre digo que fue creciendo muy orgánicamente y naturalmente y eso me ayudó un montón porque es muy difícil tener seguidores de un día para el otro, de repente salir a la calle y ser conocida. Es como algo para lo que uno nunca está preparado, para que la gente esté opinando de vos y diciendo cosas. Fui creciendo muy naturalmente, orgánicamente, pero con una comunidad siempre muy fiel. No importa si eran muchos o pocos, eran realmente muy fieles. Cuando tengo más o menos 400.000 seguidores, yo había estado trabajando en una agencia de modelos, después en otra, y me di cuenta que necesitaba algo más, necesitaba algo distinto, y me estaba costando mucho encontrar un representante que entendiera lo que yo necesitaba, que era trabajar con todas estas marcas, pero desde las redes sociales. En ese momento es como que quizás decían, bueno, haces la campaña y subí posteos, y era como todo muy a la ligera, y nadie entendía realmente que podía haber algo más. Cuando tengo más o menos 400.000 seguidores, me llega una propuesta de un viaje a Londres de Aus, que ella trabajaba en una empresa, y la verdad que a mí me fascinaba la idea de viajar
siempre desde muy chiquita había viajado con el modelaje y era como mi gran pasión viajar y conocer el mundo. Y cuando me llama Agus para el viaje, dije, obvio que sí. Y de la misma manera que había sido profesional con todas las otras marcas, Agus me plantea que ella necesitaba llegar a ciertos objetivos, que tenía el viaje planteado, que si me quería sumar, y ahí dije, sin lugar a dudas, vamos por esos objetivos y más. Y ahí fue que viajamos juntas a Londres en un viaje que hicimos de 2 semanas, que la pasamos increíble, realmente funcionó muy bien, y quedaron todos muy contentos. Y cuando yo la conocí a Agus, entendí, de ver cómo trabajaba ella, que yo necesitaba una persona como ella para mi negocio, porque yo tenía muy claro dónde quería llegar, pero no sabía bien los pasos que necesitaba para hacerlo. Bien, está bueno eso. Vos básicamente sabías hasta dónde querías ir, pero necesitabas una dupla que te complemente. Y ahí aparece Agus. Y ahí aparece Agus. Bueno, como dice Steffi, nos conocimos trabajando. Yo era gerente de marketing de una empresa de viajes que vendía cursos de idioma al exterior. Eran en dólares, entonces el target era muy específico y nos costaba mucho encontrar los perfiles que queríamos para las campañas. Es una empresa que es sueca, entonces tenía un montón de procesos, tenía un montón de equipo de soporte y acá en Argentina tenía su filial. Y yo siempre digo que para mí me dijeron que sí a lo que estaba planteando porque no entendían bien qué es lo que estaba armando. Así que me dicen, mira, tenés que llegar a estos objetivos medio rápido. Planteo hacer influencer marketing. Yo en ese momento estaba haciendo una maestría de marketing y comunicación y como que todo lo que iba viendo ahí trataba de aplicarlo en la empresa. Aplicarlo. Claro, entonces voy con la idea. By the book. Sí, es que yo era como, esto es increíble, poder aplicar todo esto que estoy haciendo en este proyecto. El equipo fue creciendo a medida que yo también iba creciendo, pues yo entré y éramos 2 personas y después ya eran 5 más y empecé a trabajar para Latinoamérica. Pero en ese momento, cuando planteo ir con influencers, yo digo, para mí me dijeron que sí porque no entendían bien lo que estaba planteando. Si bien en Europa todo esto tenía como más avance y estaba más consolidado, es verdad que en ese momento, y creo que todavía hoy no se sabe, y es un poco la misión, o porque yo también empiezo a plantar mi voz, porque yo quiero profesionalizar esta industria y para hacer eso tengo que salir a enamorar a la gente que sea profesional y que venga de otras industrias, porque si no realmente es un ecosistema muy cerrado que solo se maneja con gente de publicidad o gente de medios que viene tal vez de medios tradicionales, y creo que acá hay una lógica que es distinta, que aplica mucho más la lógica de visión de negocio y de emprendimientos que si querés, comunicación y publicidad. Y creo que es un poco lo que yo aporté. Yo no venía de ese mundo, venía mucho más del mundo de la estrategia y del marketing. Como dice Steffi, la convoco. Nos vamos de viaje, funciona increíble. Mi ex jefa me llama en ese momento, me dice, mira, no sé qué estás haciendo, pero seguí haciéndolo. Se cayó la web, explotaron las ventas, funcionó muy bien. Em, La contraté a Steffi, dijiste vos. Sí, es que en ese momento Steffi tenía 400.000 seguidores. O sea, era muy poco para el tamaño de campaña que estábamos haciendo. Y a mí me pedían mínimo, pero 1.000.000 o arriba de 500.000. Y yo me acuerdo que en ese momento lo que hacíamos era medirlo, pero la verdad que había mucha intuición más que métricas. Hoy hay muchas más herramientas que igual no son las que me gustaría que existieran. Como que siento que ahí hay muchas oportunidades. Em, y lo que planteamos fue, bueno, probemos. La campaña funciona increíble, yo vuelvo, la medimos, ¿no? Esto de, que ahí está bueno también hablarlo porque este es un ecosistema mucho más, si querés, de datos, ¿no? En Endeavor. Y me pasa que este jefe, que era como muy técnico, me dijo, mira, la campaña funciona de esta manera porque usamos esta UTM y vos derivaste tanto tráfico web y funciona de esta manera. Y yo me acuerdo que capaz no soy como la más experta en Excel, pero sí en lógica numérica. Y yo me acuerdo que me paro y estábamos en una presentación y le digo, no, pará, yo lo que necesito, y ahí hablo con el departamento de datos, con BI, por eso te digo que es una empresa que era afuera y que tenía mucho soporte, que me permitía a mí hacer las preguntas correctas a los equipos Exacto. correctos. Y le digo, no, podemos medir por semana, o sea, nosotros nos habíamos ido 2 semanas en julio, yo necesito medir todos los canales de la que tiene puntos de contacto de la empresa. ¿Qué es lo que pasó esas 2 semanas que estuvimos de viaje? ¿Por qué? Porque vos cuando trabajas con un influencer lo que haces es, vos prendés un megáfono, hablás de una marca, generás conversación. Obviamente que el comportamiento puede ser lineal, puede ser que puso un link y la gente entró a ese link y compraron. Eso puede pasar y probablemente pase si el influencer es bueno, porque para mí la mayoría de los influencers no funcionan, que ese es como el gran potencial, ¿no? Que cualquier cosa es influencer, nada es influencer. Ahora me vas a Entonces, contar sobre eso. bueno, y ese funnel de ventas, me acuerdo que yo le dije, esas 2 semanas podemos ver lo que había pasado, no me lo midas solamente con la página que vos me diste a mí, que yo le pasé a Steffi, porque digo, nosotras viajamos en un año, en un momento, para que te des una idea cuándo era, qué incipiente que era todo, que las redes eran un lugar no lúdico, era de entretenimiento, era donde vos abrías para divertirte.
y no había ni links en las historias. Ella pone el link cuando le digo esto en la bio, en lugar de un link ahí en Instagram. Pero digo, era muy difícil de crear tráfico web, que es la gran magia de las redes. Entonces me acuerdo que yo cuando le digo, medíamos todo eso, claro, vos veías picos en todos los canales. O sea, social media paid, o sea, todo lo que era inversión en redes sociales, había, o sea, claro, las publicidades funcionaban mucho mejor. Todo lo que era publicidad en Meta, lo que era Google, y todo funcionaba mucho mejor. Todos los canales habían subido, los orgánicos, los pagos, las llamadas a la web, los mails, las visitas, ¿no? A esta empresa que era muy, muy específica. Y yo le digo, esto es lo que tenemos que medir, todos estos picos, porque claro, vos estás viendo todo por separado y a vos el departamento de inversión en redes, o sea, de social media marketing, te está diciendo, funciona increíble este mes la publicidad. Claro, no, era porque era un segundo punto de contacto. Claro. Y todo ese tecnicismo, de alguna manera, a mí me permite hoy ponerme el mismo sombrero de gerente de marketing que tengo que justificar los presupuestos. Los presupuestos en este mundo son muy altos porque estoy convencida de que el influencer marketing bien hecho es la mejor forma de hacer marketing. El tema es lo que digo, faltan muchas miradas, faltan muchos profesionales que traigan y armen equipos interdisciplinarios. Entonces, en ese momento, cuando nos conocimos, mi ex jefe me dice, mira, si funciona tan bien, volví a llevarla. Yo en el medio de otras campañas, trabajo con 10 o 15 influencers más en un año, no solo Argentina. Empiezo a probar diferentes comunidades. Empiezo a trabajar con gente que hoy tal vez son representantes de empresas muy grandes en Chile, de México, Colombia. Digo, está bueno haber visto todo ese recorrido, ¿no? De esas personas. Y empiezo a ver cómo funcionaba en diferentes mercados, empiezo a trabajar me hago especialista como en influencer marketing de la empresa. Para otros Claro, y mercados. empiezo a viajar a Europa. Era un trabajo soñado. Yo tenía menos de 30 años y me estaba empapando de todo un mundo increíble, pero creo que ocupé un espacio que estaba vacío. Me empecé a hacer las preguntas más de curiosa que de profesional y empecé a encontrar cómo armar todo esto que te hablo, estos reportes, los armaban para mí, pero después los usaban para otras campañas. Mi ex jefe me dice, bueno, si funciona tan bien, volví a llevarla. Y ahí fuimos después 2 semanas por la costa oeste a mostrar todas las otras experiencias y escuelas que había por Estados Unidos. Funciona increíble la campaña de vuelta y ahí ella me dice, bueno, vamos a hacerlo juntas. Y la realidad es que para mí no era una propuesta soñada, porque yo quería seguir trabajando en el mundo corporativo, era donde me habían enseñado que tenía que crecer, era un traslado al exterior. Yo vengo de otro mundo. ¿Y vos ahí dijiste, estoy para emprender o cómo tomaste No, la decisión? para nada. Contale ahí vos. Yo le propuse empezar a trabajar juntas, pero realmente mi propuesta no era muy tentadora. Y en un momento era tanto el no de ella que le digo, pero ¿cuánto te pagan en tu empresa? Y cuando me dice el número, le dije, no, bueno, está bien, quédate, porque claro, era No puedo, realmente claro. impagable para mí. Me dice, igual no te preocupes, yo te empiezo a ayudar desde, o sea, desde una manera más informal. Me dice, para mí tenés que hacer esto, 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 y me viene como con un montón de propuestas de, bueno, en maquillaje tal cosa, en lifestyle tal otra, en moda mostrar esto. Y era como todas tareas para hacer y dije, bueno, no, esto es un montón, agarré la hoja, la archivé, la dejé en un cajón, pero se ve que me quedó en la cabeza porque hace poco como que encontramos eso y se fueron Ah, es cumpliendo espectacular. muchas de esas cosas, pero sí empezó a pasar que era como realmente quedamos muy amigas porque habíamos viajado, la habíamos pasado espectacular. Agus me ayudaba de una manera más informal y en un momento cuando quizás el mundo del influencer se empezó a volver un poquito más serio, porque obviamente profesional todavía no era, pero sí un poquito más serio, Agus necesitaba un En cambio, tenía realidad, ganas. claro, ahí también está bueno decirlo, como que en ese momento ella me lo propone y yo, claro, me da cuenta que estaba creciendo ahí y me proponen un traslado afuera, a Barcelona, digo que sí inmediatamente, todo esto, mi novio en ese momento, pero marido ahora, tenía también un trabajo que le gustaba mucho acá, era como, bueno, ¿qué hago desde el punto de vista personal? Y me dice, sí que sí, voy, digo que sí de una. Me dice, mira, pero hay que esperar, era enero hasta octubre. Y yo ya estaba, que nada más, o sea, también es, como, viste, a veces digo, desde las empresas, yo La ya había llegado. oportunidad, No, ¿no? pero como que había llegado a un límite que yo ya no quería eso. Yo ya dije, yo ya crecí acá, estaba trabajando para otros mercados. Me gustaba muchísimo la empresa. A mí me dio mucha pena irme. Yo no me fui enojada. Me fui más triste. Me fui porque dije, qué pena que no poder allanar ese camino. Me hacen esta propuesta, pero me dicen, tenés que esperar casi 8 meses. Claro. Yo ya no daba más porque estaba dando soporte a otros mercados y mi sueldo era el de acá y tenía mucha responsabilidad y había crecido. Y era como, no puedo validar más, ya está. Como que necesito ahora que la empresa también me dé a mí, que me vuelva a enamorar, ¿viste? Bueno, nada, y lo planteé y dije,
A todo esto me dicen, había un tema de papeles también. La empresa estaba en Suiza y no sé qué, me dicen, bueno, tenés que casarte mañana. Tuve unas cosas para tener, no tenía ciudadanía, ahora la estoy haciendo, pero en ese momento fue como, ¿por qué todo esto tan rápido, desordenado? Me abrumé. La verdad que como que me quemé, si querés, no es que dije, por acá no es, no sé qué pasó. Y dije, bueno, renuncio. Y renuncié. O sea, por Así. eso te digo, claro, no es que una visionaria yo, no es que digo, empezamos a emprender No porque la sabía esa vimos. historia. No, yo sí lo que digo es, yo soy, me gustan mucho los riesgos, o sea, soy de tomar riesgos, pero también soy una persona muy analítica, o sea, soy una persona que analiza un montón de cosas y digo, bueno, ¿por dónde quiero ir? Pero no es que lo tengo tan claro la visión y nada, me dejé llevar mucho por mi intuición, que a veces nos pasa, que nos caen propuestas increíbles y le digo, mira, te puedo mandar un audio de 5 minutos explicándote por qué no iría con tal proveedor o con tal rubro. Hoy capaz es más obvio, pero hace unos años había más grises. Y ella me decía, no, bueno, está bien, si vos no querés, no, ¿entendés? Pero yo le decía, hay algo, y capaz 2 años más tarde, esa persona con la que estábamos pensando en hacer algo tenía problemas graves, ¿viste? Y me decía, no puedo creerlo. O sea, ¿cómo te das cuenta? No sé, hay cosas que ahí mi cerebro va y conecta. Y Qué en ese bueno que puedas momento, escuchar esa intuición también, ¿no? Hay cosas que no la dejan dormir, entonces esos son nos Claro, son los rotundos. nos, sí, claro. yo siempre le dije, yo quiero dormir tranquila, ¿viste? Porque este mundo hoy es mucho más claro y profesional, pero en ese momento parecía mucho más improvisado. Y creo que lo que hicimos bien con Steffi fue el minuto uno tratar de tomarnos todo muy en serio en cuanto a armar estructura. O pensar cosas como, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Y para que las oportunidades cuando llegaran, y ahora profundizamos en eso, quiero tener la respuesta de lo que te estaba contando, de cómo llegamos a laburar juntas, es que desde mi lado, cuando yo digo eso, claro, mi mundo es mucho más, mi mamá es médica, mi papá es profesional, o sea, despachante de aduana, mi hermano es ingeniero, me decían, estás tirando tu carrera profesional al tacho, hiciste una maestría, yo estudié 3 carreras, era como que te vas a ir a vender carteras. Y yo dije, no, me voy a ir a armar algo, es con la misma lógica que planteé en este lugar. Eso me lo dijo mi marido en su momento. Confiamos mucho profesionalmente en su mirada, me dijo, mira, si vos con el potencial que tenés de ejecución y de armar, haces algo con Steffi, que ya tiene como un poder, magnetismo con la comunidad y las redes, pueden armar algo grande. Pero estoy hablando de 2018, 17. Vos ya eras intrapreneur adentro de la otra corporación, en definitiva. Yo creo que es algo Entonces, que lo tenés en la identidad. Y estés en claro. una empresa, estés solo o estés sola, estudiante, eso lo tenés. Digo, yo siempre digo, para mí los emprendedores es gente que tal vez está en un mar de gente, pero hay uno que está saltando. Y ese es el emprendedor. O sea, yo soy una persona que esté donde esté, por más cómoda que esté, siempre vamos a estar tratando de incomodarnos y ver cómo seguimos y tratar de tener sueños que sean más grandes que los, que los objetivos que tenemos, pero que superen muchísimo esos miedos. O sea, nosotros hay una frase que tenemos que es, si te da miedo, hacelo con miedo, mucho. En ese momento renuncié, le dije a ella y dije, che, estoy para emprender, empecemos. Y por eso le fue con una idea de, mira, vos ya trabajas en el mundo de la publicidad y en el mundo de las agencias, esto es lo que yo creo que hay que armar. Pero no es que me lo sabía, yo siempre planteo eso, no me mandé a emprender porque tenía una idea millonaria, porque lo vi, porque era fan de Steffi, yo no soy fan de nada encima, no es que, claro, me cuesta mucho a veces entender a la comunidad. Y, y ella la verdad que nos complementamos muy bien. Yo creo que ahí hay una magia en que cada una tiene un perfil muy distinto. Creo que conectamos mucho en la visión, en los valores que teníamos. O sea, ella era muy clara de quiero tener una marca, quiero seguir creciendo. No sé cómo, no sé ni qué pedirte. No era solo una cuestión de pagar. Era como ella no es que me vino y decir, me dijo, hace esto, hace lo otro. Realmente lo fuimos creando. Fuimos allanando y abriendo un montón de camino que hoy hay un montón de creadores haciéndolo. Y en estas charlas que damos, realmente contamos todo. Y que la gente dice, qué tan seguras tienen que estar. Y en realidad no tiene que ver con una cuestión de seguridad, tiene que ver con una cuestión de retroalimentación. Nosotras vamos y nos volvemos también con mucho más. Y es una manera también de seguir creciendo, porque si no, la verdad que si esto crece, vamos a crecer todos, pero si esto se queda chiquitito, vamos a seguir siendo siempre como el hermano del medio de todo lo que tiene que ver con la publicidad y la industria de los medios Te tradicionales, referís ¿no? a la comunidad o a la industria de generadores de contenido. Total. Yo siento que, Bien. que mi misión un poco es tratar de empoderar la palabra influencer, que todo el mundo te la dice como no, ay, es como que el que es influencer no lo quiere asumir. Hay cierta como vergüenza y que siento que es dificilísimo generar un negocio de esto. Hay que tener un montón de ganas de exponerte un montón. Así hagas contenido que no tenga que ver con tu vida personal, porque Steffi es un caso para mí de éxito, pero realmente da muchísimo de su intimidad. Pero puedes que, aunque no hagas nada de eso, te comprometes muchísimo con la gente, porque una vez que vos vivís de tu reputación, nunca vas a poder tomar decisiones que vayan en contra de eso y que puedan dañar de alguna manera tu reputación. Entonces, todo el tiempo tenés que estar pensando qué va a pensar el otro de vos. Y es muy difícil también, hablo de la salud mental, o sea, como cómo manejás eso, ¿no? A fin de cuentas. Sí, justo era una pregunta que tenía para hacerte cómo te llevas con la mirada ajena, con la crítica, con el hate,
¿Cómo haces para seguir porque también hay algo que tiene que ver con que uno va cambiando también a lo largo del tiempo, no sos la misma persona ahora que hace 10 años atrás. Entonces, quizás hasta algunas percepciones sobre la vida o algunas opiniones sobre temas comunes pueden ir cambiando. Y la gente en ese sentido a veces es como demasiado dura, demasiado crítica con el cambiar, ¿no? Sí, es muy cruel. Hace un tiempo empezaron a cancelar a la gente porque veían lo que habían tuiteado hacía 10 años Claro. y decían, no, hace 10 años tuiteaba tal cosa y como que cancelaban a la gente. Y muy gracioso porque yo fui a mi Twitter a ver qué ponía yo hace 10 años, era, ¿qué zapatilla les gusta más, roja o blanca? Como muy naif todo. La realidad es que uno cuando comparte tiene un feedback inmediato de si les gusta, si no les gusta, qué opinan y es como que hay una ley no escrita de si yo te muestro, vos tenés derecho a opinar de mí y a decir cualquier cosa. Y es, y es raro, porque es como, te lo muestro con todo el amor del mundo y queriendo compartirlo, pero no significa que vos podés ser hiriente conmigo, según mi criterio, ¿no? La realidad es que hoy en día siento que sí está como las ganas de esa cancelación y de buscar dónde te equivocaste, dónde le pifiaste, dónde puedo decir esto no me gustó y hacértelo saber y hacerte tendencia. Y me parece que es como muy cruel, porque uno del otro lado siempre tiene las mejores intenciones y el fin de todo es, la realidad es que yo estoy tratando de alguna manera entretener y ofrecer algo distinto y algo que vos puedas disfrutar cuando abrís mis redes sociales. Pero obviamente no puedo ser ajena a los comentarios y sí pasa que hay 500 comentarios y hay uno feo y te quedas con el feo. Es mucho trabajo de terapia, es mucho trabajo de decir voy a tratar de que esto hoy no me afecte, voy a decir que quizás esta persona hoy estaba teniendo un mal día y justo se cruzó con mi red social y quiso poner eso. También lo tomo de quien viene, puede ser una crítica que sea una crítica constructiva y lo Claro. recontra tomo, porque quizás me meto en el inbox y veo mensajes anteriores y si solo me bardeaba, digo, bueno, tiene ganas de bardear, pero quizás venía con mensajes re lindos y de repente una crítica un poco dura y digo, bueno, pará, quizás voy a hacerme a culpa de decir, bueno, quizás tiene razón y lo trato de cambiar. Muchas veces me pasa de no expongo a la persona, pero sí expongo el mensaje y digo, estos mensajes no están buenos, como para dar un ejemplo de lo que no está bueno hacer. Y también como que un poco elijo a qué me expongo. En mis redes sociales no es que tengo un montón de hate, cada tanto puede aparecer un comentario no tan lindo, pero otras redes sociales, como por ejemplo Twitter en su momento, decidí sacarlas. No estar porque mi perfil sigue estando, pero sí decir, no quiero leer más cosas que tengan para decir de mí, porque ni siquiera es como que yo veía mis menciones, sino que buscaba mi nombre y mi apellido a ver qué decían de mí sin decírmelo expresamente a Claro. mí. Y es un mundo muy cruel, porque del otro lado de la pantalla, siempre digo, es como uno desde el anonimato dice cualquier cosa, pero te aseguro que esas personas después te ven por la calle y te piden una foto y te dicen, me encanta lo que haces. Hay como una doble moral que casi siempre se cumple, que no está buena. Entonces uno también tiene que poder cuidarse en ese sentido y decir, bueno, no voy a estar todo el tiempo buscando lo que dicen de mí, voy a cuidarme un poquito. Y la realidad es que cuando uno hace las cosas con las mejores intenciones, si hay alguien que tiene algo malo para decir de vos, también hay que aprender que vos no le vas a poder cambiar, así le refutes todo lo que dijo, vos no le vas a poder cambiar la manera en la que piensa. Y eso está bien, y puedes no gustarle a todo el mundo y eso también está bien. ¿Cómo llegamos a Serendipity? Mm. Porque desde que se conocieron, empezaron a trabajar juntas, empezaron a plantear la estrategia. ¿Cómo surge Serendipity, que hoy es la marca que llevan adelante juntas? Ya, agrego un poco a lo que decía Steffi, esto de Serendipity. Nosotros cuando decimos que somos emprendedoras es que realmente no venimos de familias empresarias, o sea, siempre lo aclaro porque digo, no es que tuvimos un socio inversor. Claramente, nosotras en este camino que fuimos armando y que esto que yo le decía a Steffi de encontrar una lógica de primero el contenido, cuando ella me dice trabajemos juntas, le digo primero, entendamos bien cuáles son tus valores, qué es lo que querés hacer, para dónde querés ir, como primero laburar en eso. ¿Por qué? Porque una vez que después lo que querés hacer es convocar, esto de tratar de crecer en audiencia, y lo que decía Steffi, había diferentes formas, una eran los sorteos, pero que también eran una forma de generar empatía. Nosotros, vos antes hablaste de los clientes, en realidad los clientes no es la audiencia, la audiencia es nuestro jefe. Yo siempre digo, nuestros clientes son las agencias y son las Ajá. marcas, porque son los que realmente pagan las cuentas, pero porque nosotras nos enfocamos en entender que el producto, por eso digo, acá hay mucha visión que se puede traer de otras industrias, pero
nuestro producto es el contenido. Entonces, nosotras trabajamos mucho en entender que el contenido tiene que ser impecable y en entender que el contenido tiene que enamorar tanto a las empresas, que son las marcas, como a la audiencia. O sea, a las dos partes hay que hablarles de una igual manera. Y es una magia, porque hay que entender que eso no se tiene que notar, porque a veces vos podés tener una audiencia gigante que no la podés monetizar, y es lo que digo, es un lindo hobby, o podés tener un montón de marcas que después pronto trabajan con vos, pero la audiencia no te compra y te van a dejar de contratar. Entonces hay que estar todo el tiempo bailando con los dos. Dicho esto, primero hacemos contenido, después comunidad, tratar de crecer en audiencia, en cantidad, o si no crecer en cantidad, que haya una renovación, que eso también es crecer de alguna manera, porque esto que dice la Chiqui de que la audiencia se renueva es verdad, porque eso hace que las marcas sigan confiando y le abres a distintas personas. Y después generar un espacio de trabajo, un canal, o sea, esto que tener un medio de comunicación propio, ¿no? Que hoy por hoy, que es lo que fragmentó a los medios tradicionales, que hizo que la publicidad hoy por hoy sea mucho más directa. O sea, no hay tantos intermediarios, le hablas directo a una audiencia que está mucho más segmentada. Todo eso lo fuimos construyendo de alguna manera. Pero todo eso es un camino muy emprendedor. Digo, Steffi es lo que digo, no es que nació y tenía una cuenta armada con seguidores, no es que veníamos de familias emprendedoras, son familias profesionales que hasta, es lo que digo, cuando ella dijo que quería dedicarse a las redes o ser modelo, la madre es tipo, trabajá y estudiar y hacer otra cosa, porque capaz esto no sabemos cuánto dura. Y mi familia lo mismo. Recién ahora un poco entienden qué hago, pero hasta ahí. Tampoco es, fuiste a una charla y de qué. ¿Entendés? Mi mamá, Todavía intentando explicarle a mi madre qué hago. No, mi madre lo entiende bastante bien, pero mi abuela todavía no le llegó la información. no, y si lo entienden, es verdad que hay cierta como aprobación social que todavía no llega. Es como, pero ¿podés vivir de esto? ¿En serio? Y vos cuando ven los números y decís, no sé si es mucho o poco, pero sí es decente y que está buenísimo y aparte es un trabajo muy divertido, entonces tiene que ver con eso. Pero bueno, también hay que bancarse la imprevisibilidad de un montón de cosas, ¿no? Y saber entender que a veces sos tu propio jefe, pero también sos tu único empleado, ¿no? Y así crecimos nosotras. Entonces, esto que decías del ecosistema emprendedor, en Steffi trabajamos mucho. La pandemia nos agarra a nosotras muy bien parada, digo, siempre digo, fue una ola que en vez de llevarnos puestas nos potenció, ¿no? Fue como una ola que podemos surfearla, pero porque teníamos mucha formación, veníamos de otros ámbitos y capaz estábamos como haciendo tareas que estaban por debajo de nuestras posibilidades, ¿no? O nuestras capacidades. Y ahí lo que hicimos fue ordenarnos. Empezamos a hacer contenido. Yo me acuerdo que triplicábamos facturación mes a mes. Y yo hablaba con mi marido y le digo, esto me asusta. O sea, ¿qué está pasando? Y él me dijo, se están digitalizando todas las marcas a un nivel como, ¿entendés? O sea, iba muy alto, ¿entendemos? Muy rápido. Y ustedes están pudiendo aprovechar la oportunidad, porque estaban bien preparadas, estábamos bien conectadas. Nosotros veníamos trabajando ya online desde antes, desde el 2016, por una cuestión eh, personal. Yo había trabajado por una empresa de afuera, después me tengo que ir a vivir afuera por el trabajo de mi marido y empezamos a trabajar en 2019 ya remoto. Yo estaba en Alemania. Entonces, y trabajaba esto. Entonces, la pandemia nos agarró y no tuvimos que reinventar nada. Fue como aprovechemos todo lo que está sucediendo. Es más, empezamos a darle consultoría a empresas que eran muy grandes y de pronto querían trabajar con nosotras y nos veían trabajar y decían, pero ¿no hacen esto también para empresas o para otros perfiles? Y fue como muy gracioso y muy enriquecedor. Y a partir de eso, empezamos un poco a consolidar las unidades de negocio. Nosotras no vivimos hoy, el 50% es publicidad, esto que es lo normal que se conoce en el mundo de las redes o de los influencers, y el otro 50% está empujado por otras unidades de negocio, que como decía Steffi, tienen que ver, por un lado, con hacer alianzas a largo plazo con marcas, o sea, nos empezamos a dar cuenta que más allá de la publicidad que llegaba, lo que hacíamos era laburar en la performance, que para mí es donde está claramente la magia. Esto de ir a marketing de afiliados, si querés. Ujú. Hablar con una marca, entender que tenemos audiencias afines, que lo que ellos tienen es un buen producto, la logística y la producción, que es algo que no subestimamos nunca. Digo, nunca hacemos un negocio que no sea nuestro negocio. Nuestro negocio no es desarrollar 100% el producto, la logística y la producción, sino es entender que somos el músculo de marketing más preciso que puede tener una empresa con la que compartamos valores y audiencia. Entonces, le ofrecemos eso. Hay 10 o 15 marcas con las que trabajamos a largo plazo, tenemos acuerdos que a nosotras nos permiten tener cierta previsibilidad, saber que todos los meses nos va a generar un ingreso, porque hoy tenemos una estructura que hay que sostener, de empresa, oficina y empleados. ¿Cuántos empleados tienen? Directamente hoy 3, pero después tenemos todo lo que tiene que ver con, no sé, abogado, contador, que tal vez lo que tenemos es un fee mensual, porque no tenemos la cantidad de como horas que necesitamos para tenerlos contratados, porque nuestro trabajo la verdad que es muy liviano en cuanto a lo que les pedimos, pero sí necesitamos gente que esté activa y que de pronto mes a mes tienen que revisar 5 contratos y hay meses en los que nada. Mm. Pero digo, no tenemos una cosa de decir vení 8 horas, o sea, nuestro volumen de trabajo es muy bajo, nuestra estructura es muy liviana. Y eso fue una decisión que tomamos cuando dijimos no vamos a invertir, nos vamos a asociar, no vamos a ser 100% dueña de los éxitos, pero tampoco de los errores, que eso siempre lo digo también porque a veces parece fácil
Mucha gente que nos dice, ustedes lo que tienen que hacer ahora es hacer todo solas, echar a tal o cual. Y no es tan fácil. A veces en la ejecución es donde uno sangra, ¿viste? Los negocios mueren. Y además también uno sabe dónde puede aportar más valor y dónde puede escalar ese valor para crear cosas más grandes y no estar aprendiendo quizás lo básico de la operación para ahorrar, ¿no? Total, Entonces, ¿dónde uno aporta valor? Me parece que eso también es importante como clave dentro del armado de un equipo. total. Y en esto, bueno, termino con lo de las unidades que me queda siempre ahí, pero porque lo empezamos a contar y la gente dice, pero ¿todo eso tienen? O sea, Ujú. más allá de Serendipity, que hoy es como nuestro bebé, en un punto que fue una idea y hoy verlo es una marca de maquillaje, cosmética y productos de beauty. Más allá de eso, tenemos otras unidades de negocio que también se sostienen, porque claramente esta unidad está empujada por la comunicación de Steffi y estamos trabajando ya hace un año en escalar ese negocio y tratar de que Serendipity salga a la calle. Digo, está saliendo a la cancha, a mí me gusta decirlo así, porque estamos llegando a puntos de venta físicos. Para nosotras, crecer es justamente al revés, no digitalizarnos, sino analogizarnos, no sé Claro. cómo se dice. Sí, ustedes tienen que hacer el camino inverso al que hicieron la mayoría de las marcas de esta industria. Sí, nosotras empezamos como en el mundo digital, realmente lo hicimos a la inversa y fue tremendo porque en realidad la serendipity realmente fue una serendipia y también por eso el nombre es una palabra que a mí me gusta mucho porque me pasó mucho a lo largo de la vida de estar buscando algo y de repente encontrar otra cosa que era aún mejor y eso es una serendipia, es como un hallazgo afortunado cuando estás buscando otra cosa. Y nos pasó que en la búsqueda de, bueno, qué pedía la comunidad, qué quería, yo estaba convencida que quería tener mi propia marca. Sentía que era de ropa porque como era modelo era como lo que tenía que hacer o era lo que solían hacer los modelos, era como que después hacían su marca de ropa. Y haciendo un montón de alianzas con otras marcas, empezamos a probar diferentes categorías y en cuál nos sentíamos más cómodas nosotras y también la comunidad, cuál tenía mejor como llegada. Y nos empezó a pasar que quizás alianzas que nosotras decíamos esto va a ser un éxito, quizás no lo eran, y alianzas que no le teníamos tanta fe, de repente eran increíbles. Y nos pasó con la alianza especialmente de ropa, que nosotras estábamos probando a ver si después íbamos a desarrollar una marca había muchos temas de detalles, colores, gustos, y era muy difícil abarcar a los gustos de una comunidad entera, los talles, hacer una línea de producción que realmente pueda abarcar absolutamente todas las personas, que después no hubiese había devoluciones, quizás te llegaba la prenda, no te quedaba como esperabas, entonces como que empezaba el proceso inverso y había realmente muchas aristas donde podíamos como, no pifiar, pero que las cosas no salgan como esperábamos. La realidad es que lanzamos una cápsula de ropa que le fue muy bien, después lanzamos otra y tratamos de hacer prendas que sean como, bueno, te puede quedar un poquito más grande, un poquito más chiquito, pero siempre vas a tener manera como de regularlo para que te quede bien a tu cuerpo, pero no era tan fácil. Y también, obviamente, teníamos un montón de temas de, bueno, el país que siempre existió y nos sigue pasando con Serendipity, pero la realidad es que Serendipity viene de revisar, en un momento a mí me estaban como bajando los seguidores y no estaba creciendo, sino que estaban bajando los seguidores. Y con Agus dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, veamos qué es lo que pasa. Y empezamos a revisar mucho inbox, a ver qué decía la gente, porque ahí es donde está tu verdadero feedback. Y empezamos a ver, a ver, a ver. Y de repente Agus me dice, te preguntan mucho por el labial. Me dice, ¿cuál es el labial que usas? Y en ese momento yo tenía un acuerdo de exclusividad con una marca muy grande y el labial que usaba era un labial que había comprado en un viaje, me había salido $1 y no tenía ni marca, era realmente como lo había encontrado en un mercadito. Le digo, mira, si este labial no tiene marca, no tiene color, no tiene nada, no puedo mandar a la gente a comprarlo a ningún lugar, pero es este. Y me dice, bueno, tenemos que hacerlo porque realmente la gente lo está esperando. Y digo, bueno, sí, qué difícil hacer un labial, ni idea cómo se hace, pero bueno, en algún momento lo podemos hacer. Y quedó como la idea medio ahí. Y pasa el tiempo y encuentro el labial en un lugar en Nueva York, en una esquina, y dije, bueno, yo lo voy a contar porque justo lo había encontrado y digo, qué tonta me siento recomendando que vayan a comprar el labial que quieren tanto en un local en Nueva York. Y era uno de esos locales también donde venden como todas cosas mayoristas, que venden desde cotillón hasta maquillaje y cremas que decís, ¿qué es esto? Y marcas así como muy desconocidas. Entonces dije, bueno, me voy a comprar, yo siempre, cada vez que lo encontraba, me compraba 5 labiales como para tener de stock y para tener durante el año. Y dije, bueno, salgo de ahí, lo cuento. Hice una historia, dije, si quieren el labial,
está en tal calle y tal calle, Nueva York. Dije, bueno, qué tonta, me van a cancelar por esto, pero listo, me fui. Cuando vuelvo al año siguiente, al mismo local a comprar el labial, que yo volía por un torneo de mi marido, que jugaba todos los años en el mismo lugar, en la misma fecha, siempre iba como a comprar el labial. Y cuando voy a comprar el labial, entro al local y el chico me dice, le digo, ¿tenés este labial? Porque no lo veía. Le digo, ¿tenés este labial? Y me dice, ¿sos argentina? Y le digo, sí. Me dice, ¿sos Stephanie Emner de casualidad? Y le digo, sí. Me dice, ¿me agotaste el labial? Yo me quedé como no sabiendo si había entendido lo que me había dicho, porque me lo estaba diciendo en inglés. Y digo, ¿cómo que lo agoté? Y me dice, sí, no, no hay más. Vinieron todos a buscarlo. Tremendo. Digo, qué raro, me pareció. Me dice, si querés te puedo ofrecer otro color. Me dice, y te hago 50% de descuento en toda la tienda, llévate todo lo que quieras. Y como que me fui de ahí y le digo, no, no, gracias, porque realmente no quería otro color. Le digo, no, no, bueno, gracias. Y salgo de ahí, le mando un mensaje a Gus y le digo, tenemos que hacer el labial. Obviamente la gente no había ido a Nueva York a buscar el labial, pero sí, sí, tenían a alguien conocido, lo mandaban a comprarlo Obvio. hasta agotarlo, que realmente tenía mucho stock, porque tenían cajas y cajas y cajas. Y ahí dije, tenemos que hacer el labial. Y en ese momento nos había llegado un mensaje de una amiga mía, que una amiga de ella estaba trabajando en un laboratorio y que me querían desarrollar una marca de maquillaje. Y dije, bueno, hagamos el labial. Y Agus me dice, busquemos un par de cosas más, no podemos salir con un solo labial. Pero yo estaba convencida que solo quería el labial. Y me dice, bueno, busca 2 o 3 cosas. Y salimos como en unos packs armados que tenían el labial, una máscara de pestañas, otro que tenía como 3 labiales. Desarrollamos una mini línea. Y nos pasó que justo en el momento en el que queríamos lanzar, pandemia, barbijos, y la gente no usaba labiales. Porque se te pasaba todo al barbijo. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y la verdad es que no queríamos retrasarlo mucho más. Y en ese momento dijimos, bueno, lancemos. Y lanzamos y el stock que nosotros habíamos previsto para 3 meses se agotó en menos de 24 horas, porque la gente realmente estaba esperando ese labial, pero también habíamos hecho toda una construcción de realmente mucha confianza en las cosas que yo promocionaba, decía y contaba, que la gente cuando tuvo que elegir cuál iba a ser la marca de maquillaje que iba a comprar, no tenían dudas de que querían que fuese la nuestra. Porque si Steffi lo recomendaba, yo iba a tener una buena experiencia. Y se lo habíamos demostrado con todas las otras alianzas que habíamos hecho y todas las publicidades que yo venía haciendo a lo largo de todos estos años. Y siempre decimos también que la pandemia nos ayudó a ponernos en el mismo lugar que las grandes marcas, porque antes uno compraba los maquillajes cuando iba a la farmacia o a la perfumería, te probabas el color, te gustaba, lo veías y te lo llevabas. Y ahora todas las marcas se estaban vendiendo online porque no existían más los testers, porque no podías ir a testearte porque estábamos en plena pandemia. Todas las marcas eran online y decías, ¿cómo me va a quedar a mí el labial? Quizás había alguna marca que estaba muy evolucionada y tenía probador virtual, pero si no era confiar plenamente en, bueno, lo que me están vendiendo online. Y pasó con nuestra marca que tenía el plus de mi credibilidad. Entonces, cuando tenían que elegir una marca internacional versus una marca nacional, pero de mi influencer de confianza, elegían la nuestra. Entonces, Claro. la pandemia a nosotras nos ayudó muchísimo a decir, estamos en el mismo nivel y quizás un escaloncito más porque tenemos el plus de la confianza de todos estos La años. credibilidad, eso está bueno. Y tenían la credibilidad, te tenían a vos, la cabeza de Agus, pero nunca habían emprendido. No, directamente no. De hecho, también nosotras somos socias, o sea, nos asociamos con el laboratorio. Eso también fue una decisión. Eso, me decías con cuánta gente trabajamos. En realidad, 3 directos, pero en realidad cuando tenemos que trabajar, vamos a ser entre 20 y 30 personas. Em, Porque sí, desde estilista, médica, pelo y todo lo que tiene que ver con las alianzas. El laboratorio, más allá de o sea, de todos estos acuerdos que hacemos a largo plazo, cuando Steffi ve esto de, bueno, es por acá, Instagram es una red social visual, porque siempre nos venían con ideas que tal vez, no sé, un perfume o cosas que son difíciles de promocionar, y jugamos un poco ese juego, fuimos con este laboratorio, nos tocó un año fácil, o sea, pre-pandemia como para producir, entonces cuando llegó la pandemia, la verdad que pudimos salir rápido, nuestro problema principal estuvo por otros lugares, por ejemplo, no teníamos packaging, porque claro, hacer laboratorio tenía habilitación para poder producir, porque hacía otras cosas también que en ese momento se podían producir, pero claro, no había, no teníamos, en su momento nos pasó, en las cajas con las que teníamos que salir, no le podíamos enviar, y eso sí es algo que sabíamos del minuto uno que queríamos dar como una experiencia que trascendiera el producto y la comunicación de Steffi, ¿no? Como que había que unir esos dos universos, porque cuando alguien compraba
Algo que Steffi estaba promocionando, lo que está comprando es un pedacito de Steffi. Entonces, siempre que trabajamos con una marca a largo plazo, lo que nos ocupamos es que llegue algo de eso. Desde un tarjetón hasta que el color del packaging sea distinto. Te hablo de cuando hacemos una alianza con una cartera, cuando hacemos con un bolso o con ropa Sí, es la deportiva. experiencia, Completamente. total. Entonces sabíamos que con Serendipity, después de haber hecho todas estas pruebas, queríamos tener una experiencia que sea linda. Entonces eran unas cajitas que era todo muy emprendedor. Si yo te las muestro, tenía como unas ranuritas que había que cortarlas, estaban las chicas en el depósito haciéndolo, eran como 10 personas trabajando para eso. Digo, se trabaja de una manera muy arremangada. Yo no, digo, cuando piensan de eso, no piensen que tenemos a L'Oreal detrás. De hecho, nosotras sabemos que no competimos con grandes marcas. Nosotros hacemos producción nacional, cuesta un montón a veces poder llegar al producto que queremos porque dependemos de un montón de decisiones que no podemos tomar, que tienen que ver no solo con la financiación, que ya eso es un desafío gigante, sino del ingreso de productos que capaz acá no se producen y es solamente una materia prima, no sé, en su momento cuando lanzamos perfumes, era la esencia que la traían de Francia y que estaba rebajada en un tanto porcentaje y no menos, porque eso es lo que aplicaba para el packaging que queríamos y no llegaba. Y de pronto nos daban un packaging más grande y no, claro, no era, no, o sea, no cuadraba. Entonces, en el día a día, somos más, es lo que te digo, 30 personas trabajando para que todo esto suceda. Y digo, somos como monitos para que, viste que digo, con los platos, para que nada caiga. Pero después lo que vos ves es Steffi, que es nada, es la locomotora, es lo que va para adelante y lleva todo lo que está funcionando atrás. Pero siempre eso tiene que estar ordenado. Y digo, y Serendipity hoy es una confirmación de haber trabajado muchos años siendo consecuentes con las decisiones que íbamos tomando de estrategia y de ir para adelante, escuchándonos, ella en los productos, en la decisión de lo que hace, y yo tal vez en las decisiones de negocio y de equipo. ¿Qué es lo que más y menos les gusta emprender? Creo que lo que más nos gusta es quizás el resultado final después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, porque realmente cuando los productos salen a la cancha es como cuando vemos el verdadero feedback, pero antes quizás estuvimos trabajando 1 o 2 años en el lanzamiento de ese producto con todos los obstáculos que uno puede llegar a tener. Entonces, lo que más nos gusta de emprender es cuando llega al resultado final y a la persona, a la comunidad en este caso, y hay un feedback lindo y una aceptación y todo lo que en nuestra cabeza nos imaginábamos y soñábamos y proyectábamos. Eso definitivamente es lo más lindo y lo más feo es realmente todos los obstáculos que hay en el medio que hacen que un montón de cosas se queden trabadas o que no puedan ser, quizás por la situación actual del país, la económica, la de no encontrar los proveedores correctos, la de no poder importar cosas, eso a nivel marca. Me parece que todos esos obstáculos que tenemos son los que realmente son difíciles todos los días y son decisiones todos los días que tenemos que sortear, y son muy frustrantes, porque es como que uno tiene mucha ilusión de cosas que quiere hacer y tenés muchas limitantes que decís, ¿por qué no puedo? O de repente decís, ay, quiero ir a hacerlo a otro país, ¿por qué no nací en...? Y pasa eso un montón, porque decís, yo quiero poder hacer, y uno siempre, bueno, también ve como el dicho de el jardín del vecino siempre, el pasto es Pasto más más verde, verde. y es así tal cual, y bueno, quizás en otros países tienen otras limitaciones, pero sí nos pasa mucho que a mí por lo menos me frustra demasiado el hecho de soñar con hacer cosas y después decir, no, bueno, pero podemos hacer esto. Y que sea tan distinto mi ilusión a lo que puedo llegar a hacer, pero creo que con lo que tenemos hacemos lo mejor posible. ¿Y cómo te llevas con la frustración? No, no, bien, porque entiendo que siempre voy a dar lo mejor que pueda y si no es lo mejor que pueda, lo que me guste, no sale a la luz el producto y ya. Nunca voy a hacer ni mostrar, ni decir, ni sacar un producto que no me represente y que no me sienta cómoda, que cuando le llegue a la gente no le guste y yo sepa de antemano que es probable que no les guste. Como que nunca voy a jugar con poder defraudar a mi comunidad. Chicas, para cerrar, ¿qué fue lo que aprendieron durante todo este tiempo que ya vienen trabajando juntas, de ser socias, de emprender, de este mundo de emprendedorismo? Quizás cuando empezaron tenían algunos preconceptos, ahora no. Digo, ¿qué fueron aprendiendo en este recorrido? Em, no, y vos después, Yo creo que es que no aprendimos en este mundo. iba a decir, como que para nosotros fue un recorrido que hace sentido cuando lo mirás para atrás. O sea, la verdad es que cuando lo empezamos, no teníamos ni idea como dónde íbamos a terminar o dónde íbamos a estar, pero sí hacia dónde queríamos ir.
Como que a veces no empezamos un proyecto o un cambio, por ejemplo, cuando damos un volantazo en esto, unidades de negocio, que sabemos que para que esto sea sustentable tenemos que diversificar y por eso pensamos en tantas ideas distintas. El problema de eso es también no correr el foco y no diluirte, ¿no? En todas esas cosas. Pero creo que es lo que digo, terminamos teniendo estas conversaciones entre nosotras y después avanzamos. Yo creo que lo que fuimos aprendiendo fue todo un know-how, o sea, toda una estrategia de ejecución, si querés, en cómo ir armando una estructura detrás de una marca personal. Porque con la credibilidad hoy por hoy puedes construir un montón, pero no es sostenible si vos no lo podés monetizar. Y después cuando lo empezás a monetizar, eso daña también la confianza y la credibilidad. Entonces, también hay que todo el tiempo estar validando eso. Ujú. Yo creo que lo que nosotros hacemos es entender eso, entender esto que te decía antes de qué rol ocupa cada uno, tanto la comunidad como nuestro equipo, como nosotras, como nuestros partners o nuestros proveedores. em, Quiénes son importantes o cuáles son las prioridades en ese sentido, y dónde nunca equivocarnos, que es con la comunidad, con esa credibilidad y eso que hay que hablar. Y lo mismo hacemos con las marcas. O sea, nosotros tratamos con ese mismo respeto a las marcas. Porque yo entiendo que esa marca tiene que justificar esos presupuestos. Porque me acuerdo de esa Agustina que tiene que justificar esos presupuestos con su jefe. Entonces siempre trato de ver qué métricas le podemos dar y cómo hacemos para que esas personas nos sigan eligiendo. Y con eso agrego algo que para mí un hito muy importante, o creo que nos trajo muy como a la vista, fue cuando pudimos cerrar un acuerdo con Disney y Serendipity, cuando Serendipity era muy joven, ¿no? En 2022 lanzamos. Y tuvo que ver con una idea que surgió en el equipo, era como, bueno, estas ideas de brainstorming, de qué es Steph y para dónde vamos. Salió, che, Disney. Y bueno, no lo digas en chiste porque acá conseguimos el teléfono y avanzamos. Em, Así que nos sentamos con Disney, con todo el equipo, pasamos un montón de pruebas, fue la verdad como un recorrido muy largo, muy prolijo, porque Disney en realidad lo que te da es un sello de validación, porque escanea como absolutamente todas las áreas de la empresa que vos tenés y confirma un poco esto de, desde siempre haber tratado de hacer las cosas lo mejor posible que estuvieran a nuestro alcance, ¿no? Esto de empezar una empresa, empezar el equipo, ir contratando de a poco, sabiendo que lo podíamos sostener, ir entendiendo con qué categorías queríamos casarnos, mucho más que con otras. Em, y Disney también fue como un sueño, fue un hito, fue como aprender muchísimo, pero fue un poco esa palmada en la espalda de decir, bueno, está bien, por ahora lo que están armando está bueno y pueden seguir creciendo. Y lo otro con lo que yo me quedo como emprendedora, que a veces vamos a hablar y capaz naturalizamos muchísimo muchas cosas que hacemos. Yo me pongo a hablar con gente que tal vez no es de la industria y empiezo a hablar de todo esto y claro, se me quedan con los ojos abiertos como diciendo, no puedo creer todo lo que están haciendo. Perdona, inclusive la alianza con Disney es un granito. Digo, no cualquiera tiene. ¿En Argentina hay alguna otra empresa o emprendedores que tengan acuerdos por producto de Sí, esas sí, o sea, tienen características? lo que es el uso de licencia, pero no había ninguno en ese momento que tuviera, por ejemplo, para maquillaje para adultos. Claro. Fuimos el primero. Y era una marca muy nueva y una marca que estaba bancada por una marca personal detrás, que eso Disney en el mundo eran muy pocos los casos. De hecho, cuando tienen que cerrar el acuerdo y pasa, yo le digo a ella cuando hablábamos del tema, le digo, es como la abuela lenta, porque nosotros veníamos con un montón de proyectos y Disney era como un sí, pero nunca estaba sucediendo, faltaba. Y cuando teníamos que lanzar, ya después de casi un año y medio de negociaciones y aprobaciones te dan un brand book muy específico para tener que cumplir y te piden todo. Nos pidieron tomar un café con nosotras, así como las queremos conocer, porque más allá de todo, estamos escaneando con cada una. Nada, no te salga un video viral que no vaya con los valores de la marca, Claro. o que yo de pronto tampoco tenga una reputación que después, o sea, porque te estás asociando, ¿no? Pero sí, fue como un hito, de alguna manera, fue como esos milestones, de alguna manera, viste, que uno Ujú. llega y dice, bueno, era por acá y está bueno, porque cuando empezamos a trabajar juntas o empezamos la marca, tampoco nos imaginamos que eso podía pasar. Realmente ni lo soñamos. Y hoy nos pasa un poco que a veces llegamos a ciertas cosas y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y es trabajar con otras marcas, o es trabajar en otras industrias, o es salir un poco a contar este espacio, esta historia, que a veces, no sé, nos convocaron de universidades, que eso también fue como de un montón, ¿no? Que eso tampoco, eso fue un poco salir de la comunidad, de nuestras comodidades, de la parte de las marcas que ya te conocen, era como ir a hablarle a gente que estás usando el tiempo, están ahí pagando un MBA y bueno, ¿qué me vas a contar que tenga valor? Y claro, cuando contábamos todo, yo me acuerdo cuando nos convocaban, era como, ¿qué vamos a ir a contar nosotras? Y charlas TED también. Charlas, bueno, Yo quedé traumada con esa. ¿Por qué? Porque me parecía realmente salir de mi zona de confort y me ponía muy nerviosa. Y como decíamos al principio, era como estaba justificando que era ser influencer ante un montón de gente que de repente está acostumbrada a escuchar otras cosas.
Y era como contar el caso de éxito de ser influencer de una manera que sea como profesional, seria, y que la gente termine de entender esto en 10 minutos. Porque no podía estar hablando 1 hora y media de lo que se trataba de mi trabajo, sino que eran como 10 minutos donde tenía que tratar de exponerme al máximo para que la gente entendiera algo que al día de hoy es muy difícil de entender. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere largarse a aprender y no está decidido? Para mí la incomodidad es un motor correcto. Entonces, yo no estaba cómoda donde estaba y no me quería quedar ahí conformándome. Entiendo que a veces hay que quedarse, o la meseta también es parte del camino y eso es algo que decimos siempre cuando nos estancamos en algo. Pero es verdad que cuando sentí que estaba tocando muchas puertas y ninguna de pronto me llevaba donde yo quería, porque se me abrían otras, dije, bueno, también a veces está bueno parar un poco y entender qué querés. Y eso es lo que hice. O sea, yo no, mi consejo siempre es raro porque yo no soy una persona que te va a decir, anda por el sueño. Yo no lo tenía tan claro. Yo lo que sabía era que no quería quedarme incómoda en un lugar y que quería de alguna manera darle la chance. ¿A por qué no? Yo siempre dije, a ver, es un ADN que uno trae. Yo estudié varias carreras y fui cambiando. Yo estudié abogacía, siempre cuento periodismo y marketing. Y no tiene mucho que ver en sí, cada una, si yo te las cuento. Pero hoy, para mí, mi mayor virtud es el storytelling y lo conseguí estudiando periodismo y no es algo que lo tenía tan claro. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces emprender es entender que querés armar un rompecabezas con piezas que no sabes qué foto te van a dar al final. Pero bueno, te tienen que divertir los rompecabezas, ¿entendés? Te tienen que divertir los desafíos, te tiene que divertir de alguna manera estos imprevistos que decía Steffi o las frustraciones, porque claramente es un camino imprevisible. Si vos querés saber qué te va a pasar este mes, te van a decir por dónde vas a ir y qué sueldo vas a cobrar, este no es el lugar. Entonces a mí me pasó que yo estaba en una empresa, pero era súper emprendedora, porque yo ya me había animado muchas veces a cambiar. Pero es lo que digo, no me había animado a cambiar a saltar a la pileta y ver qué pasa. O sea, no era un lugar tan desconocido para mí, porque sí soy una persona que si veo que la oportunidad no está, voy a tratar de generarla o ir a preguntar y de saber que lo peor que me puede pasar es volver a ese lugar seguro. Yo podía volver a la empresa o a la corporación. Y yo también podía volver a abogacía en su momento, porque colgué el título casi sin ejercerlo y todo el mundo era por qué o cómo, te hacía las redes. Y hoy por hoy siento que puedo emprender acá un montón y mejor que tal vez en otros lugares. Y creo que tiene que ver con eso, con una personalidad. Entonces, si vos tenés una personalidad emprendedora, no te la van a poder empaquetar y la vas a poder mentir. Yo creo que eso se va a ver siempre en una empresa porque vas a traer nuevas ideas y vas a ser esa persona que siempre quiere seguir creciendo o que vas a ir buscando y forjando ese camino haciendo propuestas. O sea, yo a Steffi en su momento cuando le dije, ella me ha dicho, laburemos juntas, pero nunca me dijo en concreto qué, porque tampoco lo sabía. Lo fuimos creando juntas. Entonces, creo que un emprendedor es un creador y nada, hoy por hoy usen a las redes como puentes, porque esa visibilidad y esa vidriera que te da realmente abre muchísimos espacios de conversaciones muy fértiles. Y antes no existía eso. Y hoy todos los trabajos tienen que ver con el mundo audiovisual. O sea, nos guste o no, hagas lo que hagas, seas CEO de una empresa o seas empleado en lo que sea, siempre puedes encontrar la mejor manera de comunicarlo y hacer que tu trabajo, así sigas haciendo el mismo, valga más y llegue a mejores lugares. Entonces, para mí emprender también es comunicar. Chicas, muchísimas gracias. Hemos pasado por todos los temas. Un placer haberlas Gracias. tenido acá. Y no puedo dejar de pasar por alto el tatuaje. Bueno, Que serendipity. Serendipity. Lo tenemos Bien. las dos tatuados en Ah, realidad. Sí. bien. Bueno. Yo lo tengo acá. Ah, no, ahí No no lo lo busques vamos a porque no lo vas a mostrar, no, encontrar. tal cual. Claro. Pero pará, son tatuajes previos. O Sí. sea, ella se lo tatuó mucho tiempo antes que yo. Ah, Y yo en realidad me Nos lo lo tatuamos tatué. por separado. Fue mi primer tatuaje y me lo tatué cuando decidí renunciar, como todo cierra. Cuando te decides renunciar a la corpo y decir, bueno, mi mundo va a ir por otro lado y me voy a lanzar a emprender, me acuerdo que me abrí las redes, me apareció el concepto y tiene que ver con esto de a veces, yo siempre lo explico como, es como un caballo que va para adelante con los ojos tapados y a veces te marcan, porque el camino es el que un poco vas absorbiendo de tu entorno, es que tu crecimiento va por tal lado. Y yo te lo digo muy a mi pesar porque tuve que luchar mucho con no buscar aprobación social de mi círculo cercano, hablo de amigas, o sea, de juntarnos en un café y que cada una hable de su trabajo y tal vez laburaban en multinacionales, en puestos que no les encantan, pero tienen mucho reconocimiento social en tal o cual lugar porque es como un sello, y yo no.
pero a mí me encanta lo que hago y de pronto capaz había cosas con mucho más impacto, o esto que te digo de Disney, sentarnos en la mesa chica del CMO de Disney para Latinoamérica, para mí era un sueño. Y así con varias cosas, digo, poder compartir esto con todo este ecosistema emprendedor también es un sueño. Entonces fue como una manera de decir, bueno, mira, eso de la intuición con formación, ¿no? Bueno, por acá no es, y yo estoy muy enfocada en que mi traslado al exterior en una empresa era para mí el éxito en lo que en ese momento de mi carrera. Y me bajé de ahí. Y no me bajé con una situación muy clara. De hecho, yo tenía un plan de un año, tengo que salir a producir, aunque no es esto, en otro lugar ingresos, porque tampoco tenía Algo. tantos ahorros. Y leo el concepto, me encantó. Yo dije, yo esto me lo quiero tatuar porque para mí quiero tener esa liviandad en la vida de saber que puedo ir pivoteando a tiempo o ir haciéndome estas preguntas que me den la libertad que yo quiero para seguir teniendo creatividad en los negocios, que para mí ese es el gran valor que tenemos nosotras, ¿no? Saber que nos podemos hacer como las preguntas esas imposibles y tratar de ejecutarlas en lugares en los que no parece un terreno fértil y después sucede. Y cuando se le dije a Steffi, le digo, me quiero tatuar esto. Y en ese momento ni trabajábamos juntas. Y me dijo, ay, yo también la tengo tatuada. Y me pareció como increíble. Ahí había una serendipia también. Sí, total. Y nos Totalmente. fuimos juntas a tatuar. Ella me dijo, pues yo no me animaba. Y me dijo, dale, vamos el viernes. No, y cuando buscábamos el nombre para la marca, estábamos como pensando un juego de palabras, SD, y de repente estaba así mirando la pared y digo, Serendipity. Claramente tenía que ser esa, era una palabra que nos representaba como muy bien a las dos, nos gustaba mucho, la teníamos tatuada, busqué, no estaba usada, y dije, Serendipity es la palabra, y a todos les encantó. Es una palabra difícil de pronunciar, es como que cada uno lo pronuncia como quiere, y muy poca gente sabe cuál es el concepto, pero la realidad es que cuando lo buscas es una palabra muy, muy linda, y que nos representa un montón. Y fue como, hasta el nombre de nuestra marca fue una serendipia. Entonces cuando se me ocurrió la palabra fue como, no hay dudas, esta tiene que ser, le dije a Gus y me dice recontra. Y a partir de ahí nació Serendipity. Está buenísimo. Y aparte es una narrativa que es real y que es una historia de ustedes. Así que nada más auténtico, ya que estábamos hablando de la autenticidad, que darle nombre a una marca con algo que les representa tanto. Total. Chicas, mil gracias. Un placer esta charla. Un placer haberlas escuchado. Felicitaciones por todo lo que lograron. Gracias. Y bueno, acá estamos para ayudarlas, para seguir construyendo esta industria. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos emprendedores o suscribirte también a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify para no perderte ninguno de los nuevos episodios.